Hola, buenas noches con todos y todas. Mi nombre es María José Loza. Bienvenidos al segundo día del Precongreso dentro del Internacional de las Medicinas Integrativas. El Precongreso inició el día de ayer y estará en vivo todas las noches a través de Facebook Live de 19 a 21 horas. Recuerden que la inscripción es libre y gratuita y que pueden acceder al formulario en Google Forms. Les ayudaremos próximamente en los comentarios con el link si es que aún no se han inscrito. Y les queremos invitar, pues el primer Congreso de Medicinas Integrativas cuenta con el aval del Ministerio de Salud Pública del Ecuador y del Instituto Tecnológico Superior Hatun Yachayhuasi. También tenemos colaboración de la Embajada de Paraguay y del Consulado del Canadá en Ecuador. Recuerden que el Congreso inicia el 19 de septiembre hasta el 22 de septiembre. Bueno, y esta noche tenemos la participación social en la salud con nuestro invitado Manuel León. Manuel León es egresado de Psicología y Educación, es terapista de biomagnetismo medicinal certificado, trabajó en el Ministerio de Salud Pública como Director Nacional de Derechos Humanos, de Género e Inclusión y Director Nacional de Participación Social en Salud. También trabajó de Director de Salud Holística de la Fundación FEDAEPS, director académico, psicoterapeuta y terapista de biomagnetismo medicinal del Centro BioLíder. Además, Manuel es artista, músico y también toca la guitarra, me contaron por ahí. Así que le damos bienvenida a nuestro invitado de hoy. Ajá, sí, no te escuchamos, Manuel. Aún no, necesitamos estamos con un problema ahorita del sonido, por favor ayúdanos con tu micrófono. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí te oímos claro. Bienvenida, Manuel. Buenas noches. Buenas noches a todas y todas otra vez, que es un gusto estar compartiendo con ustedes en este precongreso. Me parece importante los temas que se abordan aquí, me parece importante también que podamos encontrarnos, ¿sí? Eso me parece una de las cosas importantes, encontrarnos desde los diferentes ángulos, desde las diferentes ópticas, desde los diferentes temas también, ¿sí? Porque eso es, digamos, la riqueza que podemos obtener, ¿no? En la actividad del día a día. Entonces, nuevamente, un gusto compartir con todas y todos ustedes. Un gusto contar con tu presencia. Bienvenido. Gracias. Avísanos y le damos inicio a tu presentación para iniciar con las diapositivas. Ok, podemos iniciar ahora, ¿ya? ¿Sí? Podemos pasar a la diapositiva siguiente, a la tercera tal vez. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Entonces, digamos, este tema que me ha tocado abordar a mí es un tema bastante complejo, ¿sí? Aunque no lo parece, es bastante complejo en la medida en que evidentemente no existe un consenso, ¿no? Una sobre cómo debería teorizarse, incluso definirse la participación en sí. Entonces, digo, es interesante porque eso nos da la posibilidad de poder conversar, debatir, de poder plantearnos cosas, ¿sí? De poder enfocar desde diversos ángulos, como les decía, y creo que eso le hace importante, ¿sí? Entonces, y como digo, la pluralidad que puede lograrse desde esta falta de definición es siempre enriquecedora, ¿no? Porque eso nos puede dar como diversas pautas desde los diferentes quehaceres, ¿sí? Eh, entonces, en las prácticas sociales, como digo ahí en sí mismas, son complejas, ¿sí?
en los procesos participativos, tiene una complejidad que se manifiesta cuando se topa el tema del alcance que deben tener estas prácticas sociales, ¿sí? Y la participación, sobre todo en sociedades como la nuestra, en donde los gobiernos en realidad sí, se resisten a que la construcción de la política pública sea participativa, ¿sí? Digamos, hay una resistencia porque evidentemente eso también implica una mirada hacia el colectivo, ¿sí? Y evidentemente también al tener esa mirada hacia el colectivo y al tener la mirada participativa, vamos a tener una acción social de seguimiento, de exigibilidad, ¿sí? Entonces, por eso precisamente creo que se vuelve más complejo, ¿sí? Se vuelve más complejo, digo, en el sentido de que tenemos hacia la participación desde la construcción de políticas públicas. Sí, podemos pasar, por favor. ¿Sí? Muy bien. Yo he querido un poco partir desde el enfoque que hace Nico Carpentier. Nico Carpentier es un sociólogo español que ha estudiado mucho la participación y entonces él habla de dos enfoques, ¿sí? Basado también en los aportes de otros cientistas sociales, ¿no? Él habla de dos enfoques de la participación. El enfoque social, ¿sí? El enfoque sociológico, ¿sí? Que define la participación como, como el tomar parte de un proceso social particular, ¿sí? Entonces, una definición que arroja una red muy amplia, ¿no? Para poder definir la participación, ¿sí? Este enfoque sociológico, digamos, nos da la posibilidad de muchas veces confundir el hecho de que cualquier acción, ¿sí? Puede tener la impresión de que cualquier acción social puede estar etiquetada como participación en sí, ¿no es cierto? Entonces, y esto es lo que sucede desde el enfoque sociológico, ¿no? Que se manifiesta en los distintos ámbitos, ¿no? En los distintos ámbitos de la sociedad, de la acción social misma. Entonces, se vuelve, desde este enfoque, digamos, la participación también se vuelve bastante individual, porque una persona que esté ejerciendo una acción individual, por ejemplo, en este momento que cada una y cada uno de ustedes me están escuchando, también ejercen una participación en todo este evento, ¿no es cierto? O cuando escuchamos las tragedias, perdón, las noticias que nos pasan todos los días, ¿sí? También estamos todo el tiempo siendo parte, ¿sí? Entonces, por eso digo que es a la vez muy amplio y es a la vez bastante limitado, ¿sí? Y en contraste de este hay el enfoque político, ¿sí? Que produce una definición mucho restrictiva de la participación porque habla de una acción específica y que se refiere, digamos, a todo el proceso entre desigualdades e igualdades, sí, que nos planteamos del poder, ¿no es cierto?, en los procesos de la toma de decisiones, sí, que es súper importante. Ya, digamos, cuando hablamos de participación es súper importante enfocarnos en el fondo de todo, que es la toma de decisión, ¿no es cierto? Entonces la participación es como la igualación de las relaciones de poder entre actores privilegiados y no privilegiados en procesos formales o informales de toma de decisiones, ¿no es cierto? Entonces, en este proceso de toma de decisiones, ¿sí? Digamos, la teoría de lo que sería la participación y la democracia es muy útil, ¿no es cierto?, para demostrar como la importancia del poder de la definición, ¿sí? El poder de la decisión, porque precisamente, digamos, eso nos dinamiza y nos enmarca dentro de una acción que no es simplemente el estar ahí como participación, ¿sí? De alguna manera, los estados utilizan mucho este recurso de este enfoque sociológico para justificar una participación con el hecho de tener un colectivo ahí presente, ¿sí? Pero no es parte de este colectivo de la toma de decisiones, ¿no es cierto? Entonces, ahí está, digamos, la gran diferencia de los dos enfoques de la participación en sí.
¿Podemos pasar, por favor? Muy bien. Entonces, la participación social, he puesto ahí 3 definiciones, digamos, a partir de las cuales podemos conversar, ¿no es cierto? La una que dice, eh, la participación social refiere a los diversos mecanismos e instancias que posee la sociedad para incidir en las estructuras estatales y en las políticas públicas, ¿sí? Por lo tanto, el estudio de la participación social es en las mediaciones entre Estado y sociedad, ¿no es cierto? Entonces, esto es súper importante, ¿no? Como objetivo de la participación es la incidencia en las estructuras estatales y en las políticas públicas, ¿sí? Digamos, ese es el sentido de la participación en sí, la incidencia en las políticas públicas, ¿sí? Por otro lado, dice, hay una definición que hace Teresita Barbieri, se llama, dice, por participación aquellas iniciativas sociales en las que las personas toman por parte consciente en un espacio, ¿sí? Toman parte consciente en un espacio, ¿sí? Es súper importante tomar en cuenta esto, ¿sí? Posicionándose y sumándose a ciertos grupos para llevar a cabo determinadas causas que dependen para su realización en la práctica del manejo de estructuras sociales de poder, ¿sí? Nuevamente nos topamos, ¿sí? Con lo que significa la relación de poder y la toma de decisión, ¿no es cierto? La participación se entiende hoy como una posibilidad de configuración de nuevos espacios sociales o como la inclusión de actores sociales en movimientos sociales, en organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, o como la presencia en la esfera pública para reclamar situaciones o demandar cambios, ¿sí? Entonces es también importante tomar en cuenta, ¿no es cierto?, todos estos elementos, ¿ya? Es una posibilidad de configuración de nuevos espacios sociales, ¿ya? Y también ponerle mucha atención a lo que significa las causas que para su práctica, para ponerlas en práctica, para su realización, dependen del manejo de las estructuras sociales de poder. Y finalmente, digamos, la otra cosa que me parece importante tomar en cuenta es la participación como un derecho, ¿sí? Que eso también abre muchas más posibilidades porque en el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos se señala que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos, ¿sí? Tiene acceso a las condiciones de igualdad, se tiene derecho al acceso a las condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. Y lo otro que es importante también dice que la voluntad del pueblo, que es la base de la autoridad del poder público, ¿no? Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas, es decir, que toda persona también tiene derecho a ser elegida, ¿no es cierto? Perdón. Entonces, podemos pasar, por favor, ¿sí? Tomando en cuenta estos, digamos, ¿sí? La participación, ¿sí? Hay que partir de que es un derecho humano que se ejerce directa o indirectamente, ¿no es cierto? Y es además el ejercicio voluntario para ejercer ese derecho de forma individual, comunitaria, social, ciudadana, institucional, política, etcétera, etcétera. Es decir, en sus diferentes ámbitos, ¿no es cierto? ¿Sí? Hay que tomar en cuenta que, digamos, para la elaboración, gestión y aplicación de las políticas públicas, que es el objetivo, que es el fin último de la participación en diferentes ámbitos, ¿sí? La participación tiene como ese fin, ¿no es cierto? Elaboración, aplicación, gestión de las políticas públicas. Y obviamente es la responsabilidad de, digamos, de hacer el seguimiento, ¿no es cierto?, de esa aplicación. Entonces, esos vínculos, ¿no?, que se establecen, digamos, es una forma de manifestación de los vínculos entre los derechos humanos y las políticas públicas, ¿sí? Digamos, la participación genera ese vínculo, ¿no?
genera ese vínculo importante porque eso nos permite precisamente hacer el seguimiento. ¿Podemos pasar, por favor? ¿Sí? Yeah. Súper interesante lo que nos dices, Manuel. Le voy a dar una pausita como para hacer participación a nuestros espectadores. Voy a mandar por ahí unos saludos a las personas que se han ido conectando también. Un saludo a Ana Lucía Jiménez, a Carmen Sarmiento, a Sofía Urrestra, Mónica Espinosa, que nos escribe buenas noches y gracias por la invitación. Alfonso Jurado, a Gladys Matilde Suntag, a Henry Pérez, Fabián Mena desde CMI, buenas noches. Nos saluda Robinson Macías desde Puerto Viejo, Alfonso Nori desde Ambato. Tenemos a Luis Arturo Espinel desde Guayaquil también. Saludos a Gavita López, a Guadalupe Solano, a Gruber Aguilar también, que se encuentra aquí participando. Él es de Bolivia, pero está residiendo en Quito. Saludos desde San Miguel de Bolívar, así que tenemos aquí una participación desde todo el país y desde diferentes regiones que están interesados en el tema. Así que gracias. Bueno, qué interesante. Muy bien. Entonces podemos seguir la siguiente diapositiva. Muy bien. Entonces, si hablamos de que la participación es un derecho, ¿sí? De hecho, para garantizar los derechos humanos se deben aplicar las políticas públicas. Es decir, digamos, las políticas públicas no existen en sí, sino que es una forma de garantizar todos los derechos contemplados, ¿no es cierto? Entonces, los derechos humanos tienen, primero, principios no negociables, ¿no es cierto? Que los estados, independientemente de sus instrumentos jurídicos que dispongan, ¿sí? Al ser parte de este acuerdo universal que llama este acuerdo mundial de la Convención de los Derechos Humanos, los estados deben cumplirlo, deben garantizar y someterse a su cumplimiento, a su evaluación de cuentas, ¿no es cierto? Entonces, uno de los ejes importantes, dice Andrés Comer, ¿no es cierto?, de los derechos humanos es la relación sujeto-norma, ¿sí? Entonces, por un lado se puede visualizar como un sistema que debe aplicarse con independencia de la norma, ¿sí? Por mandato en sí y por derecho de cada persona que lo tiene por el simple hecho de serlo, ¿sí? Por el simple hecho de ser persona humana, digamos, ¿ya? Y por otro lado se concibe el elemento de normativa social, ¿no es cierto?, que regula esta relación entre sujetos, ¿sí? Y por lo tanto, en ese sentido, los principios, las normas de la Declaración Universal de Derechos Humanos se convierten en referencias de lucha política, ¿sí? Porque si no sería muy fácil, digamos, que los estados se pongan de acuerdo, los estados firmantes, ¿no?, de estos acuerdos, perdón la redundancia, se pongan de acuerdo, ajusten sus recursos jurídicos y digamos, vivimos en un mundo con hitos, ¿sí? Pero en la realidad, digamos, estas manifestaciones que hay en la Declaración de Derechos Humanos, ¿sí? Digamos, no se convierten, ¿sí?, solamente en una referencia para la lucha social, ¿sí?, para la lucha política sostenida por un conflicto social, ideológico, ¿no es cierto?, que es precisamente la necesidad de participación para garantizar los derechos humanos, para incidir en las políticas públicas, que a la postre, digamos, lo que se quiere es generar una situación como más equitativa e igualitaria, ¿no es cierto? ¿Sí? Pasamos, por favor, a la siguiente. Muy bien. Entonces, ahí hemos visto desde esa óptica, sí, que la participación social en este punto, digamos, no es que en realidad sea solo eso, sino en este punto que estamos ahora tratando, discutiendo, que es la participación social en salud, podemos verle estos tres ámbitos, ¿ya? Que no son los únicos, repito, pero que es comunitaria, ciudadana y política, ¿sí? La participación comunitaria,
la participación ciudadana y la participación política. Hay otras más, obviamente, pero digamos que son parte de la participación social. ¿Podemos pasar, por favor, a la siguiente? Muy bien. Entonces, esa es. La participación comunitaria, ¿sí? Es importante porque no solo requiere de una identificación de necesidades comunes y sus posibles soluciones, ¿no es cierto? Sí, digamos, eso es un elemento clave en la participación comunitaria, ¿sí? Sino que depende de que las personas que participan sean parte de una comunidad, aunque no se define solamente dentro del ámbito geográfico, pero el ser parte de la comunidad nos da la posibilidad de tener un enfoque, digamos, clave hacia la solución de los problemas identificados y en los que se quiere incidir desde la participación comunitaria. Entonces, esta variable geográfica de ser parte de esa comunidad, digamos, como geográficamente, ¿sí? No solo particulariza los problemas y las soluciones, sino que es como una forma de decisión, acción para enfrentar esas necesidades, ¿no es cierto? Y uno de los elementos claves ahí, digamos, en esa identificación, en esa variable geográfica, precisamente, es lo cultural, ¿no es cierto? Lo cultural, ¿sí? Esa variable cultural, ancestral, que es fundamental en la participación comunitaria y puede ser un elemento fundamental en este proceso y los mecanismos a aplicar, ¿no es cierto? Porque precisamente el enfoque desde esas cosmovisiones que puedan tener las comunidades son importantes, sobre todo en nuestro país, ¿no? En donde una característica de estas culturas ancestrales, sobre todo, básicamente rurales, es precisamente la organización comunitaria, que les ha permitido tomar decisiones y a veces resolver problemas sin intervención externa, porque son problemas particulares de su comunidad, ¿sí? Eh, eh, digamos que la participación comunitaria es una acción popular, ¿sí? Para la garantía y sustentabilidad de un proyecto social, ¿sí? De este proyecto del cual la comunidad es parte, ¿no? ¿Sí? Puede ser, repito, un proyecto de la comunidad o un proyecto de la cual la comunidad es parte, ¿sí? Podemos seguir, por favor. Eh, Te voy a hacer una pausa aquí para darte una pregunta que es pertinente al tema, que De nos acuerdo. pregunta Kerly Denis. Dice, saludos desde Guayaquil. ¿Quién propicia esta participación ciudadana? En los subcentros de salud hay charlas informativas, pero ¿cómo garantizamos que en estos espacios sean mucho más que una charla informativa? ¿Cuál sería la ruta que como ciudadanos debemos hacer para que haya un trabajo más integral entre el subcentro y el sector donde está ubicado? ¿Y qué nomás se puede solicitar además de las charlas informativas? Muy buena pregunta porque, digamos, un poco este planteamiento que he hecho hasta ahora de enfocar que es la participación como enfoques, etcétera, es precisamente para finalmente argumentar que específicamente en salud, ¿sí? La participación no es solamente alrededor de la institución sanitaria, ¿sí? Esa es una de las formas de participación, pero no necesariamente, ¿sí? En salud la participación, luego lo vamos a ver, se vuelve demasiado amplia, ¿sí? Eh, una de las trampas por eso decía este enfoque sociológico, ¿no es cierto?, de la participación, es precisamente esa pasividad a la que la institución muchas veces nos lleva, ¿sí? Yo sí decía en el Ministerio de Salud, ¿para qué convocamos a la ciudadanía? Para tenerle como foto ahí, ¿sí? Cuando en realidad lo que se necesita es que haya más acción de la ciudadanía, ¿no es cierto? Y entonces ahí existe una clave importante, digamos, como derecho mismo de cada ciudadana y ciudadano, que es la exigibilidad, ¿sí? O sea, la exigibilidad del cumplimiento de la participación en la construcción de la política pública desde el centro o subcentro de salud, que sería de la política pública local, a seguir en ese sector
donde está el centro o el subcentro de salud, que no es solamente la atención sanitaria, sino todo lo que implica el trabajo sobre los determinantes de la salud. ¿Sí? Muy bien. De otro lado, precisamente aquí está la participación ciudadana, ¿no es cierto? Que es principalmente un derecho de las ciudadanas y ciudadanos que de forma individual o colectiva, en este caso, digamos, con los mecanismos de participación ciudadana de los cuales dispone, como hacía la pregunta, el subcentro de salud, ¿sí? Perdón, es el derecho de participar, ¿sí? Eh, ser parte de decidir, ¿sí? Esa es una de las cosas importantes. No de decidir cómo funciona el subcentro, porque es funcional interna, sino de decidir la política pública de la localidad, ¿no es cierto? Eso es clave que lo podamos entender, ¿sí? Ya lo vamos a ver en las siguientes diapositivas precisamente para poder tener mayor claridad de esto, ¿sí? ¿Sí? Y otra de las cosas importantes es la toma de decisiones en la planificación, gestión de los asuntos públicos, ¿sí? En el control popular de las instituciones del Estado, la sociedad, sus representantes, etcétera, ¿sí? Entonces es la construcción del poder ciudadano, precisamente, que no significa que la ciudadanía usuaria del establecimiento de salud toma decisiones sobre el establecimiento de salud, sino toma decisiones sobre la aplicación de la política pública construida colectivamente, ¿sí? Luego lo vamos a ver cómo, ¿sí? Y entonces, como práctica incluyente, esta ciudadana que plantea esta relación circular, ¿no es cierto?, que va más allá de lo horizontal, es decir, es una visión que coloca a todos los seres humanos como iguales, ¿sí? En el caso de la salud, es uno de los pilares fundamentales de la vida, la participación ciudadana, porque se convierte en una práctica vital que dinamiza, incentiva, es proactiva. Entonces, eh, justamente estas son las definiciones que nos da el plan del buen vivir, ¿sí? Y esto es importante tomarlo en cuenta, a pesar de que en estos gobiernos el plan del buen vivir no, pero sí lo podemos tomar en cuenta como un concepto, como una definición, ¿no es cierto? Y entonces es precisamente la que se ejecuta a partir de los mecanismos de participación que implementa el Estado. ¿Para qué implementa el Estado? Lo que nos dice la ley de participación es que la participación ciudadana se implementa para la construcción, monitoreo y ejecución de la política pública, la transparencia y la rendición de cuentas. Entonces, eso es lo que tenemos que ponerlo en práctica desde la exigibilidad como ciudadanas y ciudadanos, ¿sí? Muy bien, ¿podemos seguir en la siguiente, por favor? Entonces, ¿para qué la participación ciudadana? Dice, es promover la acción de los actores sociales en forma de decisiones de la gestión pública en la salud, ¿sí? Incidir en los determinantes sociales de la salud con igualdad y equidad. Eso es importantísimo. Si es que hablamos de la participación ciudadana, ¿no es cierto? Si es que hablamos de la participación convocada desde el establecimiento público de salud, ¿sí? Es incorporar la corresponsabilidad del poder ciudadano, ¿ya? Porque es importante vivir, tener clara y tener conciencia de esta corresponsabilidad, ¿no es cierto? A partir de una toma de conciencia, primero de sí mismos y una toma de conciencia de, de la comunidad, en este caso podríamos decir de la sociedad, de los principios, de los valores de cada quien, es decir, es la puesta en práctica de la toma de conciencia, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante el tener la claridad de que la participación ciudadana, como un elemento importante de la participación social, es la que nos vincula, la que hace esta interfase con el Estado. ¿Podemos seguir, por favor? Muy bien. Y de otro lado está la participación política, ¿no es cierto? Que está expresamente señalado, que decíamos en el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿sí? Toda persona tiene derecho a participar, como decíamos, en el gobierno de su país, derecho al acceso a condiciones de igualdad y tiene derecho a elegir y ser elegido, en definitiva, ¿no es cierto?
Entonces, esa participación política, que no quiere decir participación desde un partido político necesariamente, así, ahí es importante no confundirnos, sino que es la participación desde la ciudad en los espacios políticos hacia la construcción de una política, ¿sí? Participación política, ¿no es cierto? Hacia los espacios organizativos y de construcción, de ejecución, de seguimiento, de monitoreo de la política, ¿sí? ¿Podemos seguir, por favor? Claro. Dime. A ver. ¿No? No, Muy bien. está, sí, o sea, entiendo que es necesario que para que ocurra esta participación ciudadana y participación social hay que tener una organización de la ciudadanía para que pueda exigir sus derechos eh, dentro de lo político, de lo social, en el ámbito de la salud. Pues como tú dices, es un círculo, o sea, no es como que es unidireccional, sino que es necesario de la ciudadanía que también se exprese con su derecho para poder participar. Así es. Y bueno, y quería recordarles también a nuestros espectadores que compartan la transmisión en vivo para que pueda llegar a más personas esta información tan valiosa, que puedan compartir ya sea a través del Facebook o por sus redes sociales, y no se olviden de seguir comentando, de enviar sus preguntas para el final de la charla, que les vamos a dar un espacio también para los comentarios, y de dar like a esta transmisión. Podemos seguir. Gracias. Gracias. Muy bien, entonces, simplemente he querido poner aquí, ¿no es cierto?, que no solamente en la Convención Universal de Derechos Humanos se señalan estos derechos como participación, sino también en la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí? De lo que se llama el Pacto de San José, ¿sí? Del cual el Ecuador es parte. Entonces, también se señala lo mismo, ¿no es cierto?, que todo ciudadana y ciudadano tiene derecho a participar en dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, en votar, ser elegidos, en tener acceso a condiciones generales de igualdad de las funciones públicas de su país, etcétera. ¿No es cierto? Volvemos a lo mismo, ¿sí? Pero justamente señalaba todo esto porque es importante como tener conciencia de que la participación política, es decir, como una forma de participación social, es la participación en la toma de decisiones para la redistribución del poder. Creo que eso es una cosa importante a tomar en cuenta, ¿sí? Que no es la redistribución de la riqueza en este caso, sino la redistribución del poder, porque precisamente es a partir de la toma de decisiones, ¿sí? El acceso a la toma de decisiones que podemos plantearnos, digamos, una forma diferente de lucha en contra de las inequidades y las desigualdades, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, digamos que la parte nos puede dar, cuando la hacemos consciente, activa, permanente, sustentable, nos puede dar paso precisamente a esta redistribución del poder, ¿sí? En el momento en que tenemos una redistribución del poder, obviamente la capacidad de tomar decisiones diferentes con un enfoque diferente, ¿sí? Puede ser ya de la ciudadanía, ¿no es cierto? ¿Sí? Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Sí? Muy bien, y entonces hablar de salud, ¿sí? Cuando ya hablamos de la participación social en salud, entonces ya nos planteamos un universo muchísimo más amplio, como les decía hace un momento, que no es solo la participación o el acceso a los servicios de salud, ¿sí? Porque una cosa son los servicios de salud y otra cosa muy distinta es la salud en sí, ¿no es cierto? Este universo bastante grande que significa la salud, ¿sí? Mucho más allá de la famosa dualidad salud-enfermedad, ¿sí? Sino que son diferentes dimensiones, ¿sí? Que en la construcción del concepto de salud se van incorporando históricamente en la medida en que sus enfoques también se van ampliando, ¿no es cierto? Entonces,
parte desde la pura dimensión física de salud, ¿sí? De salud de enfermedad, y se han ido incorporando otras dimensiones, primero recogidas por la OMS, ¿sí? Que digamos, como conceptos plantea puntos de partida interesantes, pero que, digamos, ya en la práctica yo personalmente no tengo mucha confianza en ella, pero es interesante, ¿no? Partir del primero, ¿no? Que dice es un completo estado de bienestar físico, mental y social, y no meramente ausencia de enfermedad o incapacidad. Y entonces, claro, ahí ya se abren otros elementos, otros eh, eh, conceptos, digamos, otros elementos que se van incorporando al, ¿sí? Que esto fue en 1948, perdón, ahí me he equivocado en el número, y se han ido incorporando otras dimensiones, ¿no es cierto? Sí, que serían la emocional, la física, espiritual, etcétera, ¿no es cierto? Y entonces, eso ya nos amplía mucho el, el espectro de acción de lo que es la salud, ¿sí? Eh, entonces hay elementos como bienestar, hay elementos como derecho, ¿sí? Que son dos dimensiones muchísimo más grandes, más amplias, que nos da la posibilidad de enfocar a la salud completamente fuera del establecimiento de salud, ¿sí? Entonces, el establecimiento de salud no es sino una dimensión de esa participación. ¿Podemos pasar, por favor? Muy bien. Entonces, ahí podemos hablar del contexto médico asistencial, que es un contexto de la participación en salud, ¿sí? De la participación social en salud, ¿sí? Que es precisamente esta acción desde el establecimiento de salud o desde la posibilidad de tratar y o curar una enfermedad, ¿no es cierto? Y luego viene el contexto de usuarias y usuarios, ¿sí? De los servicios de salud. Fíjense que estamos nuevamente restringidos al servicio de salud. Pero luego viene un contexto sociológico como sociedad, ¿no es cierto? En donde nos plantea todo lo que significa la participación partiendo de los diferentes ámbitos de lo que es la salud, ¿no es cierto? El contexto económico-político, ¿sí? Porque depende mucho de este contexto para saber que la salud es, digamos que es posible o no es posible, cómo está la situación económico-política de un país, cuánta posibilidad de acceso tenemos a los diferentes servicios que el Estado nos tenemos buenas carreteras, tenemos posibilidad de cultivar, tenemos posibilidad de trabajar, todo eso que afecta a la salud, ¿no es cierto? Luego viene un contexto filosófico antropológico, es decir, cómo cada persona y cada concepto, digamos, desde las personas y o los grupos de personas, enfocamos, ¿sí? La situación que nos dé la posibilidad de concebirnos en salud, ¿ya? Eh, por ejemplo, como desde, para poner solo un ejemplo, como desde el enfoque que pueda tener, digamos, diferentes culturas ancestrales del Ecuador en salud, tenemos las condiciones para saber si la tenemos o no, ¿no es cierto? Y luego el contexto ideal y utópico, que es qué es lo que nos hace falta para idealmente considerar que vivimos en salud, tanto individual como colectivamente, ¿sí? Pasemos, por favor, a la siguiente. Muy bien, entonces aquí hay como varios factores a tomar en cuenta que pueden favorecer, desfavorecer, digamos, a esa participación efectiva en salud, ¿no es cierto? Y aquí precisamente en este gráfico he tratado de diferenciar aquellos factores que dependen de la población, ¿sí? Aquellos factores que dependen del entorno, ¿sí? Aquellos factores que dependen de los servicios de salud y los factores que dependen de los servicios de salud y de la población en sí, ¿no es cierto? Entonces son dos ámbitos, ¿sí? Que se encuentran, que interactúan, pero que, digamos, son tan diversos, ¿sí? Que nos ubican digamos, ubicándonos dentro de esos contextos amplios que significa la salud en sí. Pasemos a la siguiente, porque esta nos va a ilustrar mucho más, digamos, de lo que significa en Ecuador específicamente la participación ciudadana en salud, ¿sí?
Entonces partimos de una formación ciudadana, del fortalecimiento del tejido social, ¿no es cierto?, desde la participación, ¿ya? Y aquí está la ciudadanía, ¿sí?, que hace un interfase, ¿sí?, con el Estado, ¿a través de qué? ¿Cuál es el mecanismo que en Ecuador se ha planteado, que el Estado ecuatoriano ha planteado, el Ministerio de Salud en este caso, ha planteado, ¿no es cierto? El mecanismo básico desde el establecimiento de salud es el Comité Local de Salud, el Comité Ciudadano Local de Salud, que lo conforman las usuarias y usuarios, ¿sí? Y además lo conforman los diferentes ciudadanas, ciudadanos, organizaciones, muchas veces, digamos, colectivos que viven en el ámbito de acción de ese establecimiento de salud, ¿no es cierto? Entonces, perdón, si tomamos conciencia de esa posibilidad de conformación del Comité Ciudadano Local de Salud, entonces podemos tener una incidencia mayor. Si tomamos en cuenta que no solo se puede restringir a la participación de usuarias y usuarios, sino de todas las organizaciones, colectivos, clubes, etcétera, etcétera, que hayan en el ámbito de acción de ese establecimiento de salud, ¿no es cierto? Y entonces está la unidad operativa, el equipo de atención integral de salud, ¿sí?, que conjuntamente con el Comité Ciudadano Local de Salud elaboran y hacen el análisis situacional integral de salud de ese lugar que tiene incidencia el establecimiento de salud, ¿no es cierto? Hecho el análisis situacional integral, digamos, a partir de definir exactamente cuáles son los determinantes, cuáles son los problemas de salud, cuáles son los determinantes de esos problemas de salud, ¿sí? Digamos que el problema mayor de salud en una comunidad X es la parasitosis, entonces, ¿cuáles son los determinantes? ¿Cómo están las condiciones higiénicas del lugar? ¿Cómo está el agua potable? ¿Cómo está el alcantarillado? ¿Cómo está la recolección de basura? Etcétera, 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 ¿no es cierto? Ese es el plan local de salud, ¿sí? Y ese plan local de salud incide, primero, en la política pública de salud, ¿sí?, que ese establecimiento de salud aplica en esa localidad, ¿sí? Y que digamos, a partir de ese plan local de salud, las determinantes principales de ese plan local de salud deben incidir en el GAD, en la construcción del plan de desarrollo y ordenamiento territorial que cada GAD elabora anualmente, ¿no es cierto? Entonces no se puede hacer por separado, ¿sí? Digamos que uno de los problemas de salud es la inseguridad que tengo en este lugar, el GAD debe trabajar en, qué sé yo, no hay luz en el parque, o etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y todas las otras instancias del Estado tienen que trabajar para satisfacer esas necesidades elaboradas en el plan local de salud, ¿no es cierto? Y está luego el Comité Distrital de Salud, que es el comité de los distritos, conformado por los distintos comités locales, la Asamblea Local Ciudadana, que es la que convoca el GAT, ¿no es cierto? Entonces son las mesas intersectoriales distritales de salud, ¿sí? Entonces, si ven que la participación va mucho más allá de la simple exigencia de servicio de salud, sino que tiene un ámbito mucho más amplio. Y por otro lado está el Consejo Ciudadano Sectorial de Salud, que es como un consejo que tiene directa relación con el ministerio desde lo académico, ¿no es cierto? Ya es una cuestión más de asesoría, ¿sí? Entonces, por eso digo que es importante, ¿sí? Tener esta conciencia de cómo es, justamente por la pregunta que nos hacían, ¿no es cierto?, de cómo es la forma de participación que se puede hacer en el establecimiento de salud o desde el establecimiento, ¿sí? Y dentro de este plan local de salud también pueden estar factores como los factores de atención que da el establecimiento de salud, que no son los más importantes, sino las condiciones que pueda crearse a partir de la acción ciudadana, ¿sí?, con el Estado para que las condiciones de salud, ¿sí?, nos den la posibilidad de tener salud, ¿sí?, que es el trabajo sobre los determinantes, y precisamente ahí está
la acción que podamos tener desde el enfoque de participación, de promoción de la salud, de promover estilos y espacios de vida saludables. ¿Sí? ¿Cómo vamos con el tiempo, María? Manuel, sí, hasta las 7:55 vamos a estar conectados contigo, entonces vamos Perfecto. concretando un poco el tema y si alguien tiene alguna pregunta, te avisaré, pero arrancamos unos 5 minutos más, por favor. Ya, perfecto, entonces podemos pasar a la subsiguiente lámina. Esa es, ¿sí? Entonces, perdón, a la siguiente, sí, porque todo esto ya es como está dicho, ¿no? Esa. Entonces, ¿por qué hablamos de promoción de la salud? Sí, porque me parece importante que, digamos, la participación social en salud es un elemento importante que se ejecuta dentro de este otro gran marco que es la promoción de la salud, ¿no es cierto? Sí, que generalmente lo que tenemos en la actualidad, ¿sí? Y seguimos teniéndolo, que es la inversión en tratamiento de enfermedad, ¿sí? Y entonces es una gran inversión millonaria que se tiene, ¿sí? En infraestructura, en tecnología, en medicamentos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Es la gran inversión, ¿sí? Digamos, es lo que el Ministerio de Salud está dedicado a hacer, no desde ahora, sino desde mucho tiempo atrás, ¿ya? Desde que existe. Y es lo que en general, yo diría que en casi todo el mundo se hace en tratamiento de enfermedad, ¿sí? No es la inversión en promoción en promover estilos de vida saludables, ¿sí? No es el trabajo sobre los determinantes de la salud, los determinantes que los acabamos de nombrar algunos de ellos hace un momento. No es el promover políticas públicas saludables, digamos, en todos los ámbitos del Estado, ¿sí? No se hace eso y precisamente la participación es la que debe impulsar eso, porque la promoción de la salud es eso, no es promocionarle al centro de salud, es promover un estilo de vida y un espacio de vida saludables. ¿Y por qué decimos, por ejemplo, promover políticas públicas? Es decir, si en el Ministerio de Obras Públicas deciden hacer una carretera, ¿sí? Esa carretera, ¿qué incidencia va a tener en la salud de la población que vive a lo largo del trazado de esa carretera? ¿Qué incidencia va a tener en la economía? ¿Qué incidencia va a tener en la ecología desde ese enfoque bicultural, ¿no es cierto? Socioecológico, ¿no es cierto? ¿Qué incidencia va a tener en la vida misma de la cotidianidad de cada una de las personas y colectivos que viven en donde va a ser esa carretera? ¿Qué incidencia va a tener en la decisión de las políticas públicas a partir de construir esa carretera? Y todas esas son salud, ¿no es cierto? Entonces, ¿desde qué enfoques? Desde derechos humanos, género, interculturalidad, participación, diversidad, biculturalidad, intergeneracionalidad, etcétera. Es decir, tenemos que plantearnos todos esos enfoques cuando nos planteamos promoción de la salud, es decir, promover estilos y espacios de vida saludable, ¿sí? ¿Por qué? Porque la calidad de vida, la equidad, personas saludables, espacios saludables es el objetivo final, ¿no es cierto? Que queremos desde la participación. Y precisamente quienes tenemos una acción como más directa eh, en nuestra acción de salud, digamos, como terapeutas, como psicólogos, como médicos, como todo, con estos enfoques, por ejemplo, de medicina integrativa, precisamente somos portadores en gran medida de este enfoque de promoción de la salud, ¿sí? Porque no le decimos a la persona que viene a tratarse con nosotros que precisamente solo tome el medicamento que le damos, sino que le decimos que se procure un espacio de vida saludable distinto y también le estamos preguntando, ¿no es cierto?, cómo está su situación emocional, cómo está su situación espiritual, etcétera, etcétera, lo que genera una toma de conciencia que de alguna manera esta persona va a tener y puede generar este enfoque participativo, ¿sí? Entonces, bueno, espero que hayamos podido enfocarlo
digamos así, tan ampliamente, pero rápidamente, ¿sí? Y bueno, cualquier pregunta, pues, a la orden, ¿eh? Cuán importante información y excelente manera de explicarla, Manuel. Muchas gracias. Voy a dar un comentario que dice Ruduvidia. Exacto, la participación va de la mano de los entes rectores y ya cuando está todo planificado, se puede hacer promoción para la interacción de los ciudadanos en diferentes aspectos que se podrían tratar con la medicina integrativa. Voy a hacer llegar también un saludo a todos los espectadores que han estado pendientes acá de esta charla tan necesaria, porque es una información necesaria para todos y todas. Y bueno, ya por cuestiones del tiempo tenemos que ir cerrando la charla del día de hoy. Agradecerte por tu valioso que nos has brindado. Y recordarles que, bueno, también viene en 10 minutos, vamos a tener la charla con Belén Mena. Vamos a tomarnos un receso de unos 10 minutos para que puedan ir a tomar agua, puedan ir al baño y volverse a reconectar, porque tenemos otro tema súper interesante también junto a Belén Mena, que es de la política en la salud pública a la práctica. Así que seguimos conectando con estos temas. Así que muchas gracias, Manuel. Ha sido un gustazo conversar contigo y estoy segura que también los espectadores lo han disfrutado mucho de esta ponencia de hoy. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Un gran abrazo, ¿eh? Sí, si tienes algún mensaje final y nos despedimos. Bueno, simplemente que sigan participando en este precongreso, el congreso y en su cotidianidad, una participación mucho más activa en beneficio de su salud y la del colectivo. Perfecto, muchas gracias entonces. Buenas noches y nos vemos en un momento con todos y todas. Ok, buenas noches. Buenas noches. La experiencia de este taller me ha sido maravillosa, me ha permitido crecer como tecnóloga, terapeuta, porque esto me ayuda no solo desde el punto de vista de ayudar a otras mujeres, sino entiendo que esto es un crecimiento también para el compañero. Esta experiencia totalmente va a aportar en mi camino. Yo realmente voy en otro nivel. Realmente voy muy agradecida y quiero ya llegar a mi casa, incluso abrazarle a mi esposo, a mis hijos y pasarles esta experiencia tan grande que estoy llevando.
La experiencia de este taller me ha sido maravillosa, me ha permitido crecer como tecnóloga, terapeuta, porque esto me ayuda no solo desde el punto de vista de ayudar a otras mujeres, sino entiendo que esto es un crecimiento también para el compañero. Esta experiencia totalmente va a apostar en mi camino. Yo realmente voy en otro nivel. Realmente voy muy agradecida y quiero ya llegar a mi casa, incluso abrazarle a mi esposo, a mis hijos y pasarles esta experiencia tan grande que estoy llevando. La experiencia de este taller me ha sido maravillosa, me ha permitido crecer como tecnóloga, terapeuta, porque esto me ayuda no solo desde el punto de vista de ayudar a otras mujeres, sino entiendo que esto es un crecimiento también para el compañero. Esta experiencia totalmente va a apostar en mi camino. Yo realmente voy en otro nivel. Realmente voy muy agradecida y quiero ya llegar a mi casa, incluso abrazarle a mi esposo, a mis hijos y pasarles esta experiencia tan grande que estoy llevando. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este segundo día del Congreso Internacional de las Medicinas Integrativas. No se olviden que todo esto es de transmisión libre y gratuita, que se pueden inscribir para acceder a un formulario avalado por el Ministerio de Salud Pública a través de Google Forms. También tenemos la colaboración del Instituto Tecnológico Superior Hatun Yachayhuasi, de la Embajada de Paraguay y del Consulado de Canadá en el Ecuador. El precongreso inició el día de ayer y va a estar todas las noches de 19 a 21 horas hasta el día 15 de septiembre
y el Congreso inicia el 19 de septiembre hasta el 22 de septiembre. Entonces están todas y bienvenidos y bienvenidas a participar. No se olviden de compartir también esta transmisión para que pueda llegar esta información a más personas, que usted siga difundiendo la información que estamos aquí recibiendo y dando con todos estos expositores tan increíbles que nos están acompañando. Y le damos esta noche a Belén Mena. Belén es médico graduada de la Universidad Central del Ecuador, es docente universitaria a nivel de pre y postgrado, es directora de la carrera de medicina de la Universidad Central del Ecuador y investigadora en temas de acceso a medicamentos esenciales. Además, es madre de gemelas y contaron como que pudo concretar una lactancia exitosa a la par de su destacada carrera académica y profesional. Entonces es muy valiosa la información que ella nos va a compartir el día de hoy. El tema de hoy es de la política en la salud pública a la práctica. Así que bienvenida, María Belén. Te doy paso para que nos cuentes de lo que tienes preparado para nosotras y nosotros hoy. Muchísimas gracias. Para mí es un gusto poder estar acá. Realmente, pese a una agenda apretada que suelo tener, gracias por la paciencia a ustedes, chicos, los organizadores, excelente trabajo. Y bueno, tengo unos pequeños puntitos. Yo un poco quisiera hablarles de que es casi como que apuntes de un principiante, porque es un tema enorme, sino un postdoctorado, sobre el tema de la política en salud pública a la práctica. Y bueno, pues cuando preparábamos este tema, sinceramente he pensado un par de meses cómo explicar este tema de la importancia de las políticas públicas y cómo en este gran marco de las políticas públicas entender el acceso a estas medicinas integrativas, cómo entender desde por qué es importante que estén integradas en las políticas y qué marcos tenemos para que esto ocurra. Quizás esta va a ser una visión un poco tradicional, porque seguro hay otras formas de ver las cosas. Así que, pues, cualquier pregunta que exista, tenga la libertad de decírmela. Vamos con la siguiente, por favor. Entonces, cuando uno parte de esto, uno piensa que la política es como que una mala palabra. ¿Qué es la política? ¿Sí? Y yo quiero partir con este pequeño ensayo, no es tan pequeño, pero es toda una cosa que nos hace pensar, que es la tragedia de los comunes, que es así como acuñó en el año 68 Harding. Harding, que era un economista, él decía que, de forma general, todo aquello que no tiene dueño y que por tanto pertenece a toda la humanidad, siempre se ven perjudicados por el sobreuso que hacemos de ellas. Él empezó poniendo un ejemplo de unos pastizales y decía, miren, si hubiera una montaña que tuviera mucho pasto, que serviría para que cada pastor alimente a 10 ovejas, ¿qué pasaría si cada pastor, en lugar de 10, tiene 20? El pasto no resistiría y probablemente se perdería la posibilidad de cuidar adecuadamente los animales y nos quedaríamos sin pasto. Entonces, él plantea esta necesidad de entender que cuando hay bienes comunes, la tendencia natural es abusar de ellas. Perdón, esos gritos de fondo son mis hijas bañándose. Lamento profundamente, no sé si está estorbando. Voy a 2 segundos a pedir que por favor cierren la puerta. Amor, no te preocupes, Marabelik. Tomamos esta pausa para recordarles que se inscriban al formulario de Google Forms, que no dejen de compartir la charla para que más gente se siga conectando. Así que tranquila, entendemos así la realidad ahí como profesional y madre. Mi vida es divertida, altamente divertida. Están en el mejor momento del día, que es en el baño, bañándose con todos sus juguetes. Pero bueno, están a cargo de mi esposo, bien cuidados. Pero bueno, con todo lo de la tragedia de los comunes. Esta tragedia de los comunes dice, miren, cuando hay un bien que es agotable, naturalmente no tenemos una tendencia humana natural de autolimitarnos, ¿no? Como es de todos, no es de nadie. Eso es. Entonces se necesita la intervención del Estado
para que ciertas cosas que no se nos dan por naturaleza puedan ser equitativamente representadas a todos. ¿Qué ejemplos es esto? Por ejemplo, los recursos naturales. O sea, el agua es de todos y es de nadie. Entonces todos cuidamos y a la larga nadie cuida. Por eso tienes intervenciones del Estado para que este bien, este recurso, este derecho pueda llegar a todos de manera equitativa. Dale la siguiente, por favor. Ahora, ¿qué son las políticas públicas en nuestro día a día? El derecho a la educación, al agua, al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la diversión. Pero no todo lo que los seres humanos consideramos como una necesidad puede ser percibida también por el Estado como una necesidad. Esta semana yo estuve en el lanzamiento de un libro hermoso para niños, se llamaba Instrucciones para leer el mundo, hermoso libro. Y me ponía a pensar que hay una encuesta nacional que dice que el 50% de niños del Ecuador, especialmente de zonas rurales, no tiene un cuento. No tiene un cuento en la casa. Eso, en este momento justamente estoy en la librería de mis hijas, en donde están los cuentos. Estos muñecos, estos dibujos, es más que muñecos. Es la posibilidad de que niños menores de 5 años conozcan el mundo, experimenten el mundo. Y ahí viene un tema. ¿Debería el Estado meterse en eso? Es complejo porque tampoco podemos dejarle al Estado que se haga cargo de todo. Pero podríamos tener un plan nacional de lectura, una política nacional de lectura infantil, de lectura. Si no leemos, no conocemos el mundo, no discutimos, no debatimos, no cuestionamos. Entonces, uno regresa y dice, a ver, ¿debería el Estado meterse en eso? ¿Debería haber una política? ¿Qué haríamos desde la política para que los niños puedan leer? Pues que haya bibliotecas. Esto implica movilizar recursos. Esto implica abrir la oportunidad a cosas que tradicionalmente no están abiertas. Hoy por hoy, fines de semana, tú no tienes librerías gratuitas para ir y reclamar un cuento, llevarte a la casa y regresar. Entonces, yo quisiera hacer esta conexión de la necesidad que tenemos los ciudadanos de que las políticas públicas obedezcan de alguna manera a suplir estas necesidades que la población se plantea. Entonces, aquí es de ida y vuelta porque cada sociedad puede tener prioridades diferentes. Esto no se define en un escenario técnico, es un escenario político de un acuerdo social, ¿sí? Porque ¿desde qué óptica miramos las necesidades? Ecuador, por ejemplo, es uno de los pioneros en el mundo de otorgarle derechos a la naturaleza, que para algunos es una aberración conceptual, para otros es una forma de lograr el desarrollo, porque el desarrollo no es tener más y tener 4 casas y 5 casas y consumir para gastar. Eso es una forma de ver el desarrollo. Quizás un desarrollo que no se sostiene y que a la larga nos va a terminar asfixiando. Esta otra forma de ver la vida es, ¿y qué tal si dejamos la naturaleza en paz? ¿Qué tal si cuidamos la naturaleza? ¿Qué tal si esa es nuestra necesidad? Cuidar el agua. ¿Qué necesidad no es que cada estudiante tenga un auto? ¿Qué tal si mi necesidad es que haya un buen sistema de transporte público? Entonces, ahí en este terreno es en donde se debaten las políticas. Pero aquí hay una variable que quizás no estamos tomando en cuenta. Dale la siguiente. Una variable que no tomamos en cuenta y es que las políticas no pueden ser uniformes. ¿Sí? Para que las políticas aterricen siempre deben ser traspasadas por la equidad. La equidad y la igualdad son 2 términos diferentes y quiero ejemplificarlo de la siguiente manera. Dale la siguiente. Voy a poner, por ejemplo, las reglas en el fútbol. Yo sé poco de fútbol y cuando hacía esta presentación encontré que hay algunas reglas que sí o sí se tienen que dar en el fútbol. Regla número 1, la pelota debe ser redonda, esférica. Sí, suena chistoso, pero de pronto si es ovalada no puede ser bien el fútbol. El terreno tiene que ser plano, no puede ser inclinado. Y te empiezan a dar reglas que me imagino tienen cientos de años de este deporte. Y dice, por ejemplo, que no puedes usar la mano. Si usas la mano, tú pierdes en el fútbol porque esa no es la regla. La regla se aplican a todos.
Y de cierta manera a veces crecemos en sociedades donde hay reglas tan rígidas que no las rompemos. El fútbol es así, asado y cocinado. Y si tú metes mano, pues que te descalifiquen. ¿Sí? Dale la siguiente. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando estás en esta condición? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas con discapacidad? Entonces, ¿qué hacemos? Si debemos respetar tanto las reglas, pues que no jueguen. Pero eso no sería de alguna manera justo porque ellos tendrían el mismo derecho de divertirse o de participar o de ser incluidos. Es entonces cuando decimos, miren, parte de estas políticas debería ser adaptar las reglas para que todos tengan una oportunidad. Y adaptar las reglas no está mal. Son brechas muy grandes, adaptar las reglas. Ese es el ejercicio de la política pública. Es acortar la brecha en aquellos elementos que como sociedad hemos concertado que son importantes. Mira, por ejemplo, las personas negras. Los negros hasta hace 200 años en Brasil eran esclavos. Eran esclavos, no tenían propiedad, eran esclavos. Entonces, si tú tienes, voy a poner el ejemplo de Brasil, tú tienes el hecho de que el rey de Portugal vivió en Brasil, el reinado de Portugal estuvo en Brasil unos años. Entonces, los descendientes y los portugueses ya partían de una educación, de una cultura, de una herencia. ¿Cómo puedes ponerte igual que las personas negras que eran esclavas? No tenían nada. Hace 200 años, tú mira en la historia dos individuos que nacieron en el mismo día, en el mismo país, a la misma hora. Nacieron con los mismos órganos de los sentidos y todo, pero el uno tenía quizás 2000 años de herencia, de educación, de alcurnia, de apellido. El otro no tenía más que el apellido de su amo. Entonces tú dices, estos negros vagos que no estudian. Eso no tiene sentido. Mira la historia y mira que quizás estas personas negras no tuvieron las oportunidades, ni el pasado, ni la alcurnia, ni la riqueza, ni la herencia. Entonces es desigual. No podemos competir, por eso hay brechas. Nuestros indígenas, miren, hasta el año 75, en el Ecuador, en Riobamba, cuando caminaban por la calle, el indígena tenía que bajarse de la acera para que el mestizo o el blanco camine. O sea, tenemos una historia de desigualdad, que es lo que las políticas públicas tienen que acortar. En la Universidad Central del Ecuador, donde yo trabajo, tenemos muchos estudiantes que son la primera generación de profesionales. Sus abuelos, sus tatarabuelos no tuvieron educación, sus padres no terminaron la escuela. ¿Cómo podemos estar a la misma altura, digamos así, de oportunidades con alguien que es hijo de alguien que tiene un doctorado, que tiene ya una herencia? O sea, no puedes comparar. Es ahí en donde el Estado debe acortar las brechas y generar que hayan oportunidades para que la sociedad en que uno viva ofrezca a todos sus miembros la misma posibilidad de gozar de un buen estado de salud, por ejemplo, de educación. Entonces, si hay algo por lo cual todos los ciudadanos deberíamos defender, es por suplir estas necesidades, acortar las brechas y tener siempre en mente la equidad. Porque cuando no tenemos políticas públicas equitativas, lo que estamos generando es que mucha gente se quede fuera, se quede excluida. Y las políticas son a largo plazo. Esta generación no hace nada por acortar la brecha cultural, por el hecho de que 1 de cada 2 niños de este país no tiene un cuento que no vale más de $1. ¿Qué vas a tener en 20 años? ¿Qué población vas a tener? Si tú no fortaleces la educación superior pública, que es a donde la mayoría de personas que no tienen dinero van a tener acceso, ¿qué tienes en 20 años? Entonces, hay ciertos servicios elementales, salud, educación, vivienda, transporte, agua. Ahora, pues el acceso a Internet, por ejemplo. Dale la siguiente. Las mujeres estamos en franca desigualdad. Hace poco se cumplieron 100 años de que se graduó la primera médico del Ecuador. Hace 100 años apenas. Yo soy la primera directora de carrera mujer de una carrera que tiene 330 años y soy la primera mujer dirigiendo esta carrera. Entonces, vas viendo que las brechas se van acortando. Hay gente que dice, yo no creo en esto de ganan lo mismo las mujeres que los hombres. Espérese un ratito.
¿Cuántas mujeres tienen posibilidad de ganar bien voy a decir algo, de tener un puesto directivo? No que no tengan capacidades. Lo que ocurre es que cuando hay un puesto y estás de lactancia, simplemente no vas. Si tienes que cuidar a tu familia, esas son las inequidades del sistema, que la política pública intenta remediar. María, tú mencionaste que yo tengo gemelas. Yo Sí. sé lo que es ser mamá. De hecho, me quedé embarazada en la mitad del doctorado, estaba haciendo mi doctorado, y a la mitad me quedé embarazada sin saber de 2. La vida se me unió. Cielo, tierra, mar, se me unió todo porque era un torbellino. ¿Y ahora qué voy a hacer en mi vida? Recuerdo en especial, mis nenas tenían casi 2 años y me invitaron a dar una conferencia en Colombia. Y lo primero que yo dije fue, ¿sabes qué? No puedo ir porque estoy en lactancia, no puedo viajar. No puedo romper la lactancia que habíamos tenido. Tenían 8 meses. Mi amiga en Colombia dice, ay, ella, mi amiga, una mujer visionaria, Claudia, me dice, déjame ver, te consigo. Porque si fuera un hombre que tiene los mismos bebés de la misma edad y le invitan a un congreso, se va corriendo. Pero como es una mujer, se tiene que quedar porque no puede dejar a los cachorros ahí sin la lactancia. ¿Saben lo que hicieron? Consiguieron pasaje para mí, para mi esposo y para las 2 bebés. Y así me fui a Colombia a dar una conferencia con todos. Y claro, no era un privilegio, para mí era todo un desafío movilizarme del país para ir a una conferencia y etcétera. Entonces, uno tiene que mirar que no siempre las políticas están diseñadas para cortar estas brechas, sino para incrementar el capital. Y eso hay que tener cuidado. Entonces, yo quiero dar un ejemplo justo con esto de las mujeres. Hace menos de 200 años votamos. Hace menos de 200 años tenemos los mismos derechos. Hace apenas 100 años hubo la primera mujer médico. Y todavía hay brechas que tenemos que acortar, que la sociedad necesita acortar. O sea, mientras yo estoy acá en una linda conferencia, tengo mis 2 gemelas de 5 años haciendo escándalo mientras se bañan, pero tengo a alguien que les está cuidando. Que hace 200 años pensar siquiera que la mujer estaba dando una conferencia mientras el marido bañaba a los bebés era impensable, porque también es una evolución cultural. Dele la siguiente, mire, esto que voy a mostrar es el ejemplo pragmático de cómo identificar el problema y a través de la política pública puedes cambiar. Esta es la sentencia de la Corte Constitucional sobre la revisión de garantías, derechos de las mujeres embarazadas en periodos de lactancia. Esta para mí es una de las mejores sentencias que ha hecho. Esta y la de medicamentos son de las 2 mejores que yo siento que es de avanzada para garantizar equidad, justicia y derechos. O sea, todos nos acordamos la pandemia, ¿no? ¿Cómo fue? Vivir con niños, además de cuidado de casa, tener que rendir en el trabajo y mientras los niños se botaban encima de uno. Entonces, esta sentencia dice, verán, damas y caballeros, resulta que cuando una mujer da a luz, para su vida, detiene su vida. Entonces, el Estado debe hacer algo para acortar esa brecha, porque muchas mujeres se ven en la disyuntiva de dejo de trabajar porque no puedo, a los niños, ¿cómo les dejo botando? No puedo, o sea, uno no se puede, ni trabaja ni cuida bien al... Pero hay muchos hogares donde no hay la presencia de una pareja, no hay un papá, no hay una pareja. Y entonces, ¿cómo hacen esas mujeres? ¿Con quién dejan? No hay siempre tejido social y no hay apoyo. Esta sentencia dice, bueno, toda empresa que tenga mujeres con niños menores de 5 años tiene que garantizarle o una guardería al niño menor de 5 años o darle plata, un bono extra para que esta mujer pueda cubrir lo que alguien le cuida al niño mientras trabaja, porque no todo el mundo puede darse el lujo de dejar de trabajar. Yo no podría darme el lujo de dejar de trabajar y simplemente que no puedo, yo tengo que trabajar para vivir, no tengo herencia, no tengo cómo darme un sabático de 1 año, tengo que trabajar. Entonces, esta sentencia intenta, mira, decir, a ver, y cuando da a luz la mamá, pues también tiene permiso el papá del niño, porque solo darle permiso a la mamá ahonda el machismo de que solo la mamá cuide. Discúlpeme, pero este niño nació de 2. Y si el otro está presente, pues también le damos permiso para que cuide al bebé. Y empieza a hacer una serie de cambios que son una molestia. Obvio,
esta chica va a dejar de trabajar. Es una molestia para el jefe, para el industrial, que mira desde su producción y su necesidad, pero no está mirando desde la construcción de la sociedad, desde la posibilidad de que si yo le doy a esta mamá el tiempo de lactancia, si yo garantizo el cuidado del menor hasta los 5 años, yo estoy garantizando una generación que está cuidada, protegida, alimentada, por lo tanto no se enferma, por lo tanto hay apego, por lo tanto la mamá está tranquila, por lo tanto mejora la sociedad. Estos son los intangibles económicos. Pero ahí tenemos una ruptura, porque mientras el Estado dice esto, el Estado debe garantizar el bienestar de las mayorías, de las personas en condición de vulnerabilidad. Y yo insisto, esta sentencia no se aplica. Debería aplicarse y deberían judicializarla más, pero no se hace. Pero está creada, ¿y por qué por el gobierno? No podríamos decir, ¿y por qué el gobierno se tiene que meter? Porque como dije, lo de la tragedia de los comunes de Garding, no se nos da por natural esto de andar respetando la lactancia de otros. No parece ser que se nos da por naturaleza la equidad. Estos son temas en donde la fuerza de poderes hace que inevitablemente tenga que intervenir para cortar la brecha. Esta sentencia es una forma pragmática de acercar la salud pública desde la primera infancia, que tenga acceso a los controles prenatales, que cuando dé a luz le dejen sus 84 días de maternidad y que tenga 1 año de lactancia y que el papá también tenga permiso para que cuide y que si la mamá tiene que volver a trabajar hasta los 5 años, del Estado le ayude a cuidar a ese niño para que ella vuelva a su trabajo, y etcétera, etcétera. Este es un buen ejemplo de política pública. Miremos la siguiente. Te voy a ver. Sí. A ver, sí, me parece súper importante todo lo que estás hablando, porque es una realidad que los derechos se construyen históricamente a través de la sociedad, que vamos manifestándonos para reclamar estos derechos que son humanos, porque económicamente las empresas no nos quieren adjudicar estos derechos que, como dices, ha sido una construcción social a través de la historia, paso a paso, que a través de las luchas se ha ido abriendo poco a poco estos espacios necesarios. Así, y que hay que defenderlos. Hay que defenderlos, y es importante saber que existe legalmente como el derecho a exigir este tiempo de lactancia, este tiempo para que tanto la mamá y el papá puedan maternar, porque es real, somos humanos, no somos máquinas. Entonces hay que reconocer estos derechos. Y bueno, también voy a darle este tiempito como para saludar. Aquí Elisa Costales nos dice: tan reales tus palabras, Belén, hay tanto por lo que seguir trabajando en la salud pública. Nos mandan saludos, así es, desde Puerto Viejo. Tenemos saludos de Noeti va desde Guaranda. Gonzalo Calderón nos mandan saludos. Entonces está bueno saber que estamos acá, bastante gente conectada en el país con ese tema tan apasionante. Qué lindo, qué bueno. Me gusta esa palabra, que los hombres puedan maternar. Porque, no, insisto, esto de las políticas no es algo que se nos da de natural. Y por ejemplo, es una muestra de lo que no se debe hacer en política pública, pero que lo hace, ojo, esto no tiene ningún tinte político, es la realidad. Miren, resulta que nuestro presidente en enero de este año, celestinamente, le baja el impuesto a las bebidas azucaradas, le baja el impuesto a las armas, le baja el impuesto al tabaco, le baja el impuesto a los ultraprocesados. Esta es una medida de política pública porque nos afecta, porque es una medida tributaria. Porque al bajar los precios de productos nocivos, la gente consume más y se enferma. Ahora, yo de hecho soy parte de los que participaron en esta audiencia contra el decreto ejecutivo 645. Estuve en la audiencia y le decía al juez por qué es, en términos de salud pública, los pocos centavos más que nos pueda llegar como materia de que menos impuestos de las gaseosas puede ser rentable para la empresa. Gaseosas más baratas no son más que diabetes, hipertensión, obesidad, problemas metabólicos, cáncer. Entonces, en esta audiencia decían, pero es decisión de cada uno puede decidir qué le hace bien, qué le hace mal. Falso.
Porque cuando tú eres menor de edad y estás en una maquinaria publicitaria que te miente de día y de noche y te pone modelos de televisión que toman Coca-Cola y tú no tienes la capacidad cognitiva de discriminar qué te hace bien y qué te hace mal, entonces, ¿quién te tiene que proteger? El Estado. Pero esta es una muestra de cómo el Estado protege capitales y no protege la salud pública. La Constitución dice que, por ejemplo, en acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública estarán por encima de los económicos y comerciales. Hay salvedades. Cuando la salud de las mayorías está en riesgo, el Estado tiene que intervenir, aunque eso signifique perder plata. No importa si pierdes plata, pero estás ganando salud, estás ganando años. Si todo el mundo se enoja con la ciclovía, que hacen tráfico porque molestan, ¿por qué tiene más derecho un carro a transitar y contaminar que un ciclista a hacer actividad física? Y cómo nos ha costado como sociedad vivir en ese respeto. Pero ¿quiénes son los que imponen la agenda de la política pública? Somos los ciudadanos. Somos los ciudadanos de los gobernantes y a veces metemos la pata, enrutamos hacia el país que queremos. Entonces, aquí les dejé un buen ejemplo de política pública, lo de la lactancia, y esta una barbaridad. Seguimos en la defensa, seguimos en la lucha y seguimos en la demanda. De hecho, tenemos creo que el 14 de nuevo vamos a apelar, porque ¿saben qué dijo el juez? Aquí no hay violación de derechos. ¿Cómo? O sea, lo que el Estado nos está haciendo es enfermándonos y al bajar el impuesto a las armas en 300%, cuando estamos mirando las secuelas de la delincuencia, lo que nos está diciendo es, sálvese, compra un arma y sálvese quien pueda. Pero ese no es el espíritu de la construcción social que queremos. No se nos ha preguntado a los ciudadanos, bien o mal, con las debilidades que pueda tener nuestra Constitución, ¿cuál es el marco de operaciones? ¿Cuál es el marco de juego? Es la Constitución. O sea, la salud debe ser gratuita, es un derecho que garantiza el Estado. La educación debe ser gratuita hasta el tercer nivel. No nos gusta, no nos molesta, pero es lo que dice la Constitución, que debes acortar las brechas. Dice que el agua es un bien público, dice, y etcétera, etcétera, cosas. Entonces, de nuevo, quienes debemos presionar somos los ciudadanos, que a través de nuestros maravillosos gobernantes intentamos acortar las brechas, algo que no parece que está pasando. Ya, dale la siguiente. Claro, y lo que la historia nos ha ido mostrando es como que en verdad la legalidad no necesariamente es lo que es justo. O sea, se ha ido construyendo la justicia a través de las luchas sociales, pero en verdad el Estado a veces no está a favor de lo que es más saludable, de lo que es más justo, sino responde a intereses económicos, políticos. Y es importante este rol del ciudadano de seguir participando, seguir exigiendo derechos. Nosotros somos participantes activos de la sociedad. Justo esto hablábamos en la anterior charla con Manuel, entonces es súper importante lo que nos dices. Quiero terminar con esta frase que quiero dejar en sus mentes. Las políticas públicas como garantía de los derechos fundamentales. Sí, no somos una sociedad avanzada como para andar hablando de derechos más allá, o sea, los fundamentales, salud, vivienda, educación, agua, acceso a educación de calidad, acceso a un plan de lectura, a un plan nacional de arte, etcétera. ¿Y cómo se visibilizan estos a través de la construcción de políticas? Ahora, hace algunos años yo he sido parte de la Comisión Nacional de Medicamentos y recuerdo, por ejemplo, que decían, ¿por qué no metemos los medicamentos homeopáticos al cuadro nacional de medicamentos básicos y los provee el Estado? Claro, ahí viene un tema. La lógica con la cual se construye el cuadro no es la misma lógica con la que pueden centrar un medicamento de acupuntura o de homeopatía. Otras lógicas de abordaje del paciente. Entonces, un error que cometemos es cuando tratamos de meter todo en la misma bolsa y no están concebidas para ese mismo fin. Entonces, ahí las medicinas alternativas salen en desequilibrio. Nuestra Constitución tiene un fuerte componente de respetar nuestra medicina ancestral, nuestra cultura, nuestra naturaleza, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que miramos en el sistema de salud? Ya, reciencito en la malla de medicina tenemos una materia llamada salud intercultural, que la
dicta el doctor Fabián Vena. Recién, después de 330 años, el estudiante de tercer semestre descubre que existe algo llamado la acupuntura y que no es del diablo y que no duele y que no infecta y empieza a acercarse. Esa construcción de esta política pública de la medicina integrativa se traduce en la práctica cuando, por ejemplo, en las escuelas de medicina incorporas estas asignaturas, cuando tienes encuentros de salud intercultural, cuando dejamos de pelearnos porque el paciente toma el enalapril con el agua de manzanilla y dejamos y le orientamos que hay aguas tóxicas, no, pero empezamos a reconciliarnos porque tenemos un marco constitucional, porque tenemos una legitimidad en la sociedad, porque en la mayoría antes de tomar el medicamento probamos con hierbas, porque está parte de nuestra cultura y empezamos a reconciliarnos, a buscar puntos medios, a cuidarnos. Entonces, creo que la participación social para que estos derechos fundamentales sean implementados parten de una militancia activa de la sociedad que exige sus derechos y de esta forma se traducen las políticas. Voy a dar un paso por ahí unos comentarios que nos dan aquí en nuestros espectadores. Kerly Dennis dice que muy importante, María Belén, hay que revolucionar la manera en la que vemos los negocios y manejamos las empresas. Motivar a que vean, más allá del dinero, podrían disfrutar de ganancias sociales más grandes porque una sociedad sana es segura, libre de delincuencia y tiene mayor poder adquisitivo también. Por acá nos dice Carmen Sarmiento que existe el permiso para vender medicamentos homeopáticos, más, sin embargo, no existe el CES, especialidad en medicina alternativa. Y lógico, licencia para vender productos, más no la especialidad. ¿Hacia dónde vamos? Ahí te interrumpo para decirte algo. O sea, las personas instruidas en el tema deberían organizarse y presentar su moción al ARCSA. ¿Ya? O sea, si vamos, ahí yo tengo también aquí tal vez un conflicto de interés porque soy profesora de farmacología y yo digo, los medicamentos, como decía un famoso, decía, todo es veneno, nada es veneno, todo depende de la dosis. No hay medicamentos ni buenos ni malos, hay medicamentos para personas en condiciones de enfermedad específicas. Si los usas mal, el fármaco te puede matar. Lo mismo ocurre con las plantas, o sea, no todas las plantas son inocuas y te pueden matar. Entonces, lo importante es que haya información de calidad, contrastada, contenido que pueda llegar al usuario. Me temo que en productos naturales hay una puerta del infierno de publicidad engañosa. Yo vivo denunciando las publicidades engañosas. Cuando a mí me asoman con una hierba que cura el cáncer, el SIDA, sube de peso, baja de peso, ya digo, cuidado, alerta por ahí. Entonces, tampoco porque es natural debemos decir cualquier cosa. También necesita un mínimo de estudio, de contraste y de respeto. Entonces, aquí viene de nuevo, ¿quién me protege a mí como ciudadano de la publicidad engañosa? El Estado, el ARCSA. El ARCSA es el encargado de regular la publicidad engañosa, pero a veces no hace nada por el ingreso económico. Y estamos en una rueda de ida y vuelta, que si los ciudadanos no rompemos esta rueda, seguimos y seguimos y seguimos. Entonces, creo que es un proceso constante de construcción y de construcción, en favor siempre de que las políticas sirvan para garantizar los derechos fundamentales de los seres humanos. Pues ya dice, es que vivimos en un país donde les importa más las ganancias económicas que tener un Estado que se preocupe en sí por la salud de todos los ámbitos. Y gracias a ustedes por concientizar. Vamos ahí con los saludos a Raíl Bastidas Miot, que dice, este congreso es participación activa, o sea, son espacios en los que estamos promoviendo esto, la información, la opinión, este pensamiento crítico, como dices, es importante, aprender a discernir e investigar, o sea, que haya todos estos espacios así para diferenciar, por esto mismo que dices de este principio de Paracelso, de que todo es veneno y todo es medicina y de frente a la dosificación, bueno, eso es como un tiempo de investigación, pero que se tendría que dar en relación con el Estado, que darle cabida a la herbolaria, como más allá de solo trabajar con farmacéuticas, sino también con medicina natural y también abrir un campo de investigación oficial en ese ámbito. Así es. Sí, aquí Carmen Sarmiento nos dice, el ARCSA prima el negocio. Bueno, es un comentario. Sí, compartimos algunos.
una buena parte. Sí. Sí, pues dice, bueno, Irmi Olivo dice, aparte de la medicina ancestral, está dentro de la Constitución, pero en el Ministerio de Salud jamás hay partidas para ejercer. Uh-huh. Uh-huh. Ahí. Ahora, cabe señalar algo, ¿no? Los derechos constitucionales son judicializables. Entonces, las acciones de protección, cuando se irrumpe el postulado de la Constitución, es un camino. Es un camino. O sea, ¿por qué es importante la acción de protección, la medida cautelar? Porque cuando vulneran tu derecho, es quizás la única instancia donde pueden protegerte. Y eso es ejercicio puro y duro de defensa de estas políticas públicas. O sea, no hay, cree, no puede. Sácale la Constitución, tiene que hacerlo. Y el juez le ordena. Voy a dar paso a una pregunta que nos habían hecho anteriormente. De Carmen Sarmiento nos preguntó, dijo, buenas noches, en la política de salud, en el Ministerio de Salud Pública, hay reconocimiento en el 0037 de las terapias alternativas no invasivas. Más, existe el acuerdo ministerial 5001 dedicado a los médicos donde exigen la especialidad. Más, sin embargo, en el Ecuador no existe la oferta académica en universidades como especialistas, no como maestrías. Se ha enviado oficios al Ministerio de Salud Pública para que participe en la solución de este conflicto, creado sin ponerse de acuerdo con el CSS, para haber creado el 5001 y qué propuesta en política de salud se plantea para la solución de este conflicto. Uh-huh. Bueno, no soy la persona indicada, no trabajo en el Ministerio de Salud, no podría decirle. Puedo decirle desde el rol de la academia. Ya, la academia busca responder a las necesidades de salud prioritarias de la población. La formación de posgrado, por ejemplo, obedece a las brechas que tenemos de profesionales de la salud. No tenemos médicos familiares, no tenemos toxicólogos, no tenemos geriatras, expertos en cuidados paliativos, etcétera. La universidad, al menos la universidad pública, busca cortar esta brecha a través de la formación, respetando, claro, el marco legal vigente, que en este caso es el CES quien revisa las propuestas de estudios de cuarto nivel en ciertos campos específicos, ¿ya? Entonces, creería yo, no sé, que la propuesta debe salir de los actores sociales. El Ministerio de Salud no creo que vaya, no sé, no sé si está interesado en invertir en maestrías de este tipo, pero entiendo que universidades, por ejemplo, como la Andina, tiene algún tipo de formación de estas. Y ahí creo que suena relevante la participación activa de los interesados, pero es a través de las universidades que son las formadoras del talento humano. Ahora, los empleadores. Tenemos una escasez crítica de profesionales de la salud, unas brechas de profesionales de la salud en ciertas provincias importantes. Entonces, creo que en el marco de la priorización, sí es importante entender dónde se van a invertir los recursos. Ahora, ¿quién define estas prioridades? Son los gobiernos autónomos desde el nivel local. Entonces, creo que sí necesitamos más mesas de entendimiento, de diálogo y de buscar caminos, de construir caminos. Pero debe quedar claro que el Ministerio de Salud no es el ente formador, es el ente empleador y si quizá uno de los empleadores, pero el ente formador es sin duda la academia bajo los requisitos del CES. Ya, buenísimo. Vamos a ir, o sea, ya estamos llegando a la recta final de nuestra exposición contigo. Le doy paso por ahí a otras preguntitas más acá en el Facebook Live. Jorge Magaldi dice, ¿qué se está haciendo desde la academia para difundir los beneficios de las medicinas integrativas? Estamos justamente en el reglamento de régimen académico 2022, las universidades fuimos, digamos, obligadas a mirar cuál es nuestro perfil de egreso, nuestra pertinencia, la empleabilidad de las carreras, en este caso de medicina. Les cuento así que tenemos 27 escuelas de medicina, cada vez hay más médicos, lo cual tenemos un problema en el mercado laboral por exceso de médicos, pero muy poca formación de cuarto nivel, muy poca gente de posgrado que se necesita. Ahora la discusión va hacia allá.
Sin embargo, ¿qué han hecho las universidades? Y esto puedo decir que hemos revisado todas las mallas de grado, posgrado, perdón, de grado de todo el país, y vemos con buenos ojos que hay una integración mayor al reconocimiento de la salud integral, de las medicinas alternativas, integrativas, incluso que se reflejan dentro de las mallas curriculares. En el caso de la Universidad Central del Ecuador, creamos en el 2017, como les decía antes, una asignatura que se llama Salud Intercultural, otra que se llama Salud Pública y Ambiente, 3 asignaturas llamadas Medicina Comunitaria 1, 2 y 3, en donde se intenta exponer tempranamente al futuro profesional de la salud para que comprenda esta integración, esta aceptación en la sociedad que tenemos de otros saberes, de otras formas de hacer medicina, que no es solamente medical céntrica, ¿sí? que no medicalice tanto. Estamos haciendo mucho más énfasis en las otras determinantes de la salud, que no será tan sencillo porque tenemos ya como que una maquinaria de mercado para medicalizarnos, pero creo que ha sido un buen ejercicio en este rediseño que estamos haciendo. Estamos igual manteniéndola, me parece que estamos incluso subiéndole horas, así que creemos firmemente que la exposición temprana de los profesionales de la salud a otras formas de hacer ciencia, de hacer medicina, perdón, de curar, también son válidas. Bueno, es excelente, bueno, ver que sí, poco a poco va ido transformándose, como dándose espacios a la salud integrativa, a la medicina intercultural, pero como dices, es una construcción, es una lucha, hay que ir Permanente. permanente, o sea, son espacios que se van construyendo poco a poco. Y bueno, voy a dar por ahí los últimos comentarios, también por ahí si tienes preparado alguna cosa, algún comentario para ir cerrando, pero bueno. Que ya estamos cerca de las 9. Sí, es interesante porque yo doy clases, por ejemplo, a cuarto, quinto y sexto semestre. Uh-huh. Y en el tratamiento no farmacológico veo que mis estudiantes colocan lo que han aprendido de la terapia no farmacológica. Uh-huh. Uh-huh. Entonces quiero decir que sí tienen impacto a mediano plazo. Uh-huh. Claro que sí, sí, sí. Es como dices, bueno, nuestras nuevas generaciones ya nos estaban interesando por estos temas, ya somos cada vez los jóvenes que nos interesamos en buscar una formación de estas otras medicinas, buscamos institutos o espacios como el CMI, donde dan cursos, o la Hatun Yachayhuasi, donde yo también tuve la oportunidad de formarme, porque bueno, es necesario que se difunda más, y yo también me topaba con que tenés compañeros médicos, y gente también de otras generaciones más adultos que dicen, bueno, ya encuentran las limitaciones de la medicina alópata, y bueno, que estamos abiertos a aprender más. Entonces así ya se ha ido abiertos los espacios. Qué bello verte ahí con tus hijas, saludos, y gracias igual por toda esa sabiduría. Hola, qué hermoso. Por acá, bueno, nos dice Ana Lucía Jiménez, en mi universidad se imparte salud integrativa y medicinas complementarias. Quisiéramos saber de dónde es ella. Carmen Sarmiento nos comentó, responde el Ministerio de Salud Pública que maestrías, como su nombre lo indica, son maestrantes, es decir, para enseñar, más no para ejercer. Para esto se tiene que ser especialista. Entonces a veces nos encontramos con esas contradicciones, vacíos legales. Así es, contradicciones a veces, pero que al menos existen y se están construyendo. Entonces yo creo que cuando uno avanza, siempre quiere avanzar más y eso es bueno, pero creo que ha habido un avance significativo de respeto a otras formas de curar. Así que eso es maravilloso. Ha sido para mí un gusto estar esta noche y gracias, porque esta es la generación que puede hacer diferencia. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, nos despedimos María Sol y María Paz. Chao. Chao. Yo tuve un problema de salud muy grave cuando estuve embarazada de ellas y probé acupuntura. Así que en algún otro video del CMI contaba lo que nos pasó, tenía un dolor. Claro, yo soy de la rama pura y dura de los fármacos, pero hasta que no te toca no pruebas, porque en un bebé no puedes probar con
con opioides que te quitan el dolor y etcétera, etcétera. Entonces ahí es cuando tú dices, vamos a probar otras formas. Que de chiste a chiste mi ginecólogo decía, váyase al lado oscuro de la fuerza, váyase al tercer ojo. Y ya, pues son el resultado de la medicina integrativa. Qué hermosas tus guaguas, y es así, a muchos nos llegan las medicinas que dicen alternativas por la experiencia propia, por la necesidad de la salud propia de un familiar, y bueno, y así se han ido abriendo los caminos, y hermoso cómo se está construyendo también, es como esperanzador, y muchas gracias acá por tu tiempo, que sabemos que es súper complicado poder llegar a un equilibrio o que hacer que funcione la parte profesional con la vida maternal y la vida familiar, y por eso estamos súper agradecidos por este tiempo y toda esta información que nos has compartido esta noche. Muchas gracias y un abrazo a todos. Muchas gracias a ti y muchas gracias también a todos los espectadores que nos han estado aquí saludando, acompañando, comentando, a invitarles que también mañana sigan conectándose. Esta semana igual tenemos bastantes más exposiciones súper interesantes, y la semana que viene también con el Congreso. Así que estén atentos a todas las redes sociales, tanto del CMI de Centro de Medicina Integrativa, como también las redes del primer Congreso Internacional de Medicinas Integrativas. Estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube, para que todos puedan estar conectados y no se pierdan de toda esta valiosa información que tenemos para ustedes en toda esta semana y la semana que viene. Así que me despido también. Mi nombre es María José Loza. Ha sido un gusto compartir con todas y todos, y muy linda noche. Es tiempo de sanar.